Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a El Día. ¿Cómo te amanece, Edith Febles? Muy bien, con mucho ánimo. Gracias a toda la gente que está en sintonía. Muy buenos días. Y buenos días para usted, Uchi y Lora. Concluimos la semana. ¿Cómo le ha ido? Bueno, bien. Muy bien, qué Bien, bueno. muy bien, gracias a Dios. Dando gracias por la vida, ¿verdad? Y por poder trabajar, que es lo más importante. Mira, hay dos temas de muchísima importancia. Ya hay una alianza público-privada para sacar la revista. La verdad es que es difícil entender cuál es por qué es que no quieren gobernar. Es decir, sacar la revista, eso es revisar los vehículos para certificar que están en un buen estado de funcionamiento y que no constituyen un peligro en la vía pública. ¿Y por qué hacen manos privadas en eso? ¿Qué buscan manos privadas en eso? Si es una responsabilidad de la autoridad. Déjame ver cómo es la cosa. Dice que ese negocio le va a dar el 90% de los ingresos que va a producir va a ser para la empresa y el 10% para el Estado. Pero la responsabilidad es 100% del Estado. Entonces, ¿por qué hay que buscar una empresa que haga eso? ¿Por qué? Si el Estado tiene los recursos para hacerlo. Eso puede verse como una renuncia a cumplir con los deberes del Estado. Como que el Estado no tiene la capacidad para hacer una cosa y tiene que buscar a una entidad extraña al Estado que haga una tarea del Estado. La verdad es que es preocupante. Eso es preocupante. La revista es una responsabilidad del Estado. No hace nada una alianza público-privada para eso, porque eso es público, eso es oficial. Y tiene que ser así, no debe ser de otra manera. Y más cuando se dice cómo va a ser la cosa, que de los ingresos el 90% es para la empresa privada que va a estar haciendo un trabajo que es del Estado. Eso, ¿en cuánto va a salir la revista para el usuario? La primera inspección, $25, porque hasta se calcula en dólares. Es como que el Estado dominicano no existe. Eso se traduce, $25, en 1.633 pesos con 81 centavos. Y la segunda revisión es la mitad, $12.50 de dólar, que son 816 pesos con 90 centavos. No quisiéramos ver que se sigan entregando al sector privado funciones del Estado. El otro tema. Perdone, Uchi, solo decirle que la empresa escogida o preseleccionada, según lo informa hoy el periódico Diario Libre, que es que da cuenta amplia de estas negociaciones, esa empresa, si usted la busca, antes el Instran trabajó en ese sentido, de darle una concesión de sus proyectos. Entonces, en ese momento salió que el propietario o representante de esta compañía incluso tiene múltiples delitos con compañías de su propiedad en Venezuela. Entonces, está muy cuestionada. Se cayó el proyecto inicialmente del Instran. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando del 2020, o sea, el otro día, el 16 de junio del 2020, por ejemplo, aquí le participó el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y Transporte Terrestre, otorgó la concesión de uno de esos proyectos a un consorcio que pertenece a Leopoldo Castillo Bozo, acusado en Venezuela de múltiples delitos, según divulgó en ese momento la periodista Nuria Piera. De acuerdo a esa información, el empresario se le adjudicó el proyecto para la implementación, equipamiento, operación y gestión de la inspección técnica vehicular de la República Dominicana con una de sus empresas que fue creada 10 días antes de la presentación de la oferta en la licitación que se realizó en la entidad de transporte. Entonces,
no cuadró, no cuajó ahí, ahí Tiene bastante, capacidad, ¿eh? sí, bastante Digo, información y ahora aparece. capacidad para meterse. Sí. Porque fallaron con el gobierno anterior. No, con este. No, Con porque este tú dijiste junio del 2020. Ah, sí, es cierto. Exacto. En junio ni siquiera habían perdido las elecciones todavía. Sí, junio del 2020. Sí. Las empresas, ahí está. Si uno busca, la empresa aparece con ese contrato anterior en el instante, que fue como un proceso de licitación. Entonces hubo muchas críticas, muchos cuestionamientos, y ahora aparece en la concesión pública privada, que no sé, yo pienso que esto debe responder a algún tipo de filosofía. Esto es una filosofía de lo que es el Estado. Pero la verdad es que no entendemos esa filosofía. Pero es la filosofía de pensar que el Estado no opera y que vamos a buscar al sector privado para que haga las cosas. Al final del día, la pregunta es cómo quedan las instituciones públicas de República Dominicana. Y la imagen que del gobierno. Sí. Bueno, buenos días, Carolina Santana, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, don Uchi, buenos días, Edith. Yo a eso quisiera agregar una lógica simple, yo creo. El Estado tiene que ser capaz de gestionar sus funciones y su patrimonio. Es decir, no es correcto que se estuviese partiendo de que el Estado no lo puede hacer, de que en el Estado hay mañas, porque las hay, sí, y que entonces, por lo tanto, se va a recostar de entidades ajenas al Estado. Con eso no quiero decir que las alianzas público-privadas o cualquier figura que implique alianzas con el sector privado no es óptima en algunas condiciones, o de hecho que en algunos casos sea una mejor opción. Lo que digo es que siendo un aspecto generalizado o ampliamente instrumentalizado, lo que parecería es que se entiende que no hay forma de poner en marcha un Estado capaz de gestionar sus propias obligaciones y su propio patrimonio. Y yo creo que esa no es la idea de un gobierno. Un gobierno tiene que ser capaz de decirle a este país: podemos gestionar, sabemos que hay escollos, tenemos que resolver esos escollos para dejar un Estado fortalecido en su capacidad de hacer gobierno. Claro, porque nadie votó por ese empresario venezolano. Sí. Pero él no estaba en las boletas, ¿verdad?, para resolver los problemas de la sociedad dominicana. Y debilita el Estado. Debilita el Estado de cara al futuro. Sí, claro. Es decir, es una renuncia, es decir, porque hay una idea propagada de que el Estado es un mal administrador, que el Estado no funciona, que lo llenan de empleados, botellas, todo ese tipo de cosas, pero eso es lo que hay que corregir. Pero si dice, bueno, vamos a alianza público-privada y se lo doy al sector privado. Aquí, revisar los vehículos es simplemente tener un orden. Usted sale en la noche, usted se pone en la autovía del este y usted va a ver qué cantidad de vehículos están circulando sin luces, deteriorados. No puede nadie andar sin luces en la calle, es tan simple. Y eso lo puede hacer el Estado, decir, usted no puede andar sin luz, usted no puede andar de esta manera, eso es una cosa que uno se queda sorprendido, pero sobre todo expresa, me parece a mí, una filosofía que se está reiterando y que uno no sabe hasta dónde va a llegar. Sería bueno que eso, como que lo aclararan, porque es lo que está en el fondo. Entonces, aparte de eso, hay un tema mucho más importante todavía, y mira que ese es muy importante. El gobierno propuso su pacto por la justicia independiente para discutirse en el Consejo Económico y Social. El presidente Abinader dijo que prefirieron, y José Ignacio Paliza también, el ministro administrativo de la presidencia, que además es presidente del PRM, pero el presidente dijo que prefirieron buscar un consenso en el Consejo Económico y Social antes de llevarlo al Congreso. Bueno, se produjo entonces un rechazo total de los principales partidos de la oposición, pero la perla son los argumentos de por qué rechazan llevar a la reforma constitucional la independencia del Ministerio Público, para que el Procurador General de la República no sea nombrado por el Presidente de la República, para que no sigamos con, vamos a llamar
de una manera bonita la incongruencia de que el jefe del Poder Ejecutivo nombra al jefe del Ministerio Público. Un negocio muy bonito para los gobiernos corruptos. Para el que quiera robar, eso es ideal. Y lo hemos visto en los hechos, ¿verdad? Eso es ideal para un gobierno que va a robar. Entonces, claro, estas cosas es bueno que se discutan porque cada uno queda claro, ¿no?, cuál es su posición. Vamos a analizar esto de arriba abajo, pero primero vamos a ver cuáles fueron las reacciones. Comencemos por la del expresidente Leonel Fernández, presidente de uno de los partidos más importantes, la Fuerza del Pueblo. Veamos lo que dijo Leonel Fernández. Reformarla, la Constitución requiere ser respetada. Lo que al pueblo dominicano le interesa es el precio de los productos básicos de la canasta familiar. Eso es una distracción. Aquí lo que importa es cuánto vale el plátano, cuánto vale el pollo, cuánto vale la carne de res, y meter un tema que si son 4 o 6 años, eso no le interesa a nadie en la República Dominicana en estos momentos. Aquí lo que interesa es mejorar la calidad de vida. Bueno, a él no le interesa. No creo que se pueda hacer lo mismo del pueblo dominicano. A él no le interesa hablar de eso. Dice que lo que interesa es el precio de la carne, del plátano. Sí, eso interesa. Claro que interesa. ¿Y por qué eso tiene que descartar la justicia independiente? ¿Por qué hay que elegir entre los plátanos y la justicia independiente? Oiga qué argumento. Un hombre de sus luces, él sabe que le está diciendo un disparate, porque él no dice eso por ignorancia. ¿Qué tiene que ver el plátano con la independencia de la justicia? ¿Y quién ha dicho que es que hay que escoger entre el plátano y la independencia de la justicia? ¿Qué manipulación? Es decir, ¿por qué hay que escoger una cosa o la otra? Y no podemos darle el frente al plátano, a la carne y a la independencia de la justicia. No. Lo que pasa es, obviamente todo el mundo sabe cuál es su posición y por qué. Dice él que no interesa eso en la Constitución. Pero él promovió una reforma constitucional que obviamente no era para independizar el Ministerio Público, sino para poner de nuevo la reelección que estaba suprimida. Tanto es así que hizo una consulta y fueron a muchísimos sitios y le preguntaron a la gente sobre cada tema. Y probablemente él esperaba, porque pusieron el tema de la reelección, que si estaban de acuerdo con que se volviera a autorizar la reelección que estaba prohibida. Esperando él que como gran líder la gente iba a decir, no, queremos reelección otra vez. Y el 67% le dijo, no queremos reelección. Y la puso la reelección. Entonces, ¿para qué consultó? Consultó para que si le decían que sí, bueno, fue el pueblo que lo pidió, no fui yo. Yo no andaba buscando eso, ¿verdad? No, pero le dijeron que no y la pusieron. Entonces, esa forma de respetar lo que decide el pueblo no es lo que más ilustra a quien está tratando de interpretarlo ahora, diciendo que le interesa y que no le interesa. Sí que le interesan los precios de los alimentos. Por supuesto que le interesan a todo el mundo. Y ahí hay problemas que resolver. Pero ¿y por qué eso tiene que descartar que haya justicia independiente? ¿Cuál es el argumento? Pero es que en el Congreso entonces no se va a hablar de nada más que de plátano y de carne. Porque según ese razonamiento, que es un razonamiento absurdo, y eso no es propio de la inteligencia y la preparación de Leonel Fernández, ¿verdad? Ni es bruto, ¿verdad? Ni es obtuso. Lo que sí está en entredicho es cuál es su intención. Eso sí. Pero señor, ocupémonos de la carne, ocupémonos de los plátanos y de la yuca. ¿Y por qué eso tiene que impedir que nos ocupemos de que el poder judicial sea independiente? ¿Por qué no se puede?
Obviamente no es que no se puede, es que no se quiere. Y el que dice que ya la justicia independiente es el mismo que nombró a Radamés Jiménez Procurador General de la República, que no solamente es miembro del Comité Central, era miembro del Comité Central del PLD y se fue con Leonel y ahora es, creo que, coordinador de la Fuerza del Pueblo. Sino que además era del mismo bufete de abogados de Leonel Fernández, es decir, una persona de su confianza. El jefe del Ejecutivo pone en la jefatura del Ministerio Público a una persona de su confianza. El presidente actual, Luis Abinader, entendió que el reclamo que hacía este pueblo, porque eso no es una invención de Luis Abinader, eso es un reclamo de este pueblo, y como candidato vio que le convenía identificarse con eso y comprometerse con eso y lo hizo. Bueno, pues qué bueno, porque además lo cumplió. Además lo cumplió. Y el pueblo dominicano está viendo por primera vez a un Ministerio Público de verdad trabajando. Honesto, eficiente, trabajadorísimo. ¿Y a quién le puede inquietar un Ministerio Público independiente trabajando? ¿A quién le inquieta? ¿Quién puede tener temor de eso? Entonces, otras reacciones. Déjame buscarlas aquí. Porque de esto hablaron varios. Del PLD habló Abel Martínez, que es un precandidato presidencial. Habló Miguel Vargas Maldonado, habló Yané Camilo, ambos del PRD, Johnny Sánchez de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a ver. Abel Martínez dijo que la propuesta de la reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente es una falta de respeto al país. Es decir, la falta de respeto no fue poner a militantes políticos a garantizar la impunidad a los actos de corrupción. No, eso no fue una falta de respeto al país. La falta de respeto es poner un Ministerio Público Independiente y querer ponerlo en la Constitución. Dice él que eso es una bola de humo que busca desviar la atención del alto costo de la vida. De nuevo, y que aquí nada más podemos hablar una cosa en este país. Es un solo tema que se puede tratar. Estamos de acuerdo en que hay que darle el frente al tema de los precios. Lo que entendemos que es un cuento demasiado triste, decir que como hay que hacer eso, lo otro no se puede hacer. Como me reburujan los plátanos con los tribunales. No se puede aprobar una cosa y rechazar la otra. Si no se puede aprobar la constitucionalización del Ministerio Público Independiente y rechazar los altos precios y exigir acciones para bajarlos. Ninguno de ellos ha dicho, ni Abel Martínez, ni Leonel Fernández, ni ninguno de los otros que han hablado, ninguno de ellos ha dicho por qué que no se puede hacer dos cosas. Él tampoco, él, por ejemplo, fue diputado y fue presidente de la Cámara de Diputados. Y el tiempo les dio para tratar todos los temas, ¿verdad? Para aprobar leyes, para hacer la asamblea, y le dio también para aprobar, por ejemplo, el contrato de la Barrigol 97-3. El tiempo le dio para eso también. Hicieron una reforma constitucional para volver a poner la reelección, y también le dio el tiempo para aprobar el contrato de la Barrigol, para aprobar el contrato de los Tucanos, para aprobar el contrato de la Odebrecht. Todo eso lo dio tiempo. Y él era diputado, y como que ahora él dice que no se puede, que no, que eso es desviando la atención. Que lo que quiere es desviar la atención de los precios. Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo dice que es lamentable que el gobierno quiera modificar la Carta Magna
para beneficio particular. Explíqueme. ¿Cuál es el beneficio particular? Ese es un beneficio general, un Ministerio Público Independiente. Y de hecho, es una garantía para nosotros los ciudadanos que un gobierno esté sujeto a las investigaciones de un Ministerio Público Independiente. Es al revés de lo que dice Dionis Sánchez. Claro, Dionis Sánchez es de la Fuerza del Pueblo de Lionel también. El Congreso sigue legislando sobre todos los temas. No hay un cese de las funciones legislativas. Por lo tanto, el argumento es muy flojo. Y Miguel Vargas Maldonado, qué perla. Nos oponemos plenamente, dijo, son sus palabras, nos oponemos plenamente a la propuesta de modificación de la Constitución, porque él dice que lo que espera el país es salir de problemas más asfixiantes que tiene. Oh, sí. Bueno, todo el mundo sabe quiénes son los que están asfixiados. Él no es uno de los asfixiados. Ahí acaba de salir de ratificar la justicia que está rescindido un contratico que hizo para pagar 4 pesos por el Teatro Agua y Luz y por el Hotel Nueva Suiza, haciendo un negocio con el Estado, siendo presidente de un partido que en ese momento se suponía que era de oposición. Entonces sí, el tiempo da para muchas cosas. A Miguel Vargas le dio para ser presidente del PRD supuesta oposición política y hacer negocio con el Estado. ¿Y qué clase de negocios? Ilegales, además, por eso están suspendidos esos negocios. Entonces dice que aquí hay un alto costo de la vida, esa es la excusa. Obviamente, muy mala excusa. Aunque sea verdad que el costo de la vida esté subiendo. Entonces, esas cosas están claras. Pero vamos a ver. Al principio de este comentario recordé que Leonel Fernández hizo una reforma constitucional e hizo un ejercicio interesante que hubiera sido plausible si él mismo lo hubiera respetado, que era que la gente dijera lo que quería, y fueron a hacer consultas en todas las comunidades y todo eso, y formulario, y la gente llenó y respondió, y cuando dijeron reelección no, entonces se lo llevó de encuentro. Todo el esfuerzo que él mismo mandó a hacer, él mismo se lo llevó de encuentro. Dijeron que reelección no, llévate eso de ahí. Perdió el tiempo. Ahora bien, se pudiera imitar el mecanismo, porque el mecanismo es bueno de consultarle a la gente, pero con la diferencia de respetar lo que diga la gente. ¿Por qué no hacen eso mismo? Salir a consultar, puesto que las fuerzas políticas que han gobernado o han querido gobernar o han cogobernado quieren hacerlo sin un Ministerio Público Independiente, porque lo que están haciendo es confesar lo que piensan hacer si llegan o vuelven a llegar los que ya han estado. Que no hay mucho que averiguar, porque está claro cómo han gobernado, ¿verdad? Bueno, pero esos son los que tienen que discutirlo en el Consejo Económico y Social. El rechazo es mayoritario. Esos partidos no quieren Ministerio Público Independiente. Pues hagan lo que hizo Leonel, pregúntenle al pueblo, consultas populares. Consultas populares, y a ellos que vayan a convencer a la gente de que a la gente no le conviene un Ministerio Público Independiente, que investigue los casos de corrupción y que actúe como está actuando el Ministerio Público. Que los convenzan para que ellos digan, no queremos Ministerio Público Independiente. Porque lo que sí sabe que no quieren Ministerio Público Independiente es esos que han gobernado y otros que quieren gobernar. Y los que quieren gobernar otra vez. Eso sí. Entonces,
gente que ha sido diputado, que aprobó todos esos contratos contra los intereses del Estado Dominicano, dicen, es una bola de humo, quieren desviar la atención. No, la independencia de la justicia no es una bola de humo, es un reclamo de esta sociedad. Y la verdad es que sorprendería a cualquier habitante de este planeta que le diga, hay unos políticos en un país que dicen que no quieren justicia independiente. Los que se enteran fuera de aquí deben ponerse la mano en la cabeza y dicen, ¿cómo? ¿Y se atreven a decirlo? Pues sí, se atreven a decirlo y están fajados con uña y diente que no, que eso no va. Pues tienen que ir. Entonces no lo consulten a ellos. Consulten al pueblo, hagan una consulta popular. La pueden copiar igualita a la que hizo Leonel Fernández, con la diferencia de aceptar lo que diga la gente, aunque no le guste al gobierno. Porque lo que él hizo fue consultarle, pero como le dijeron que no a la reelección, entonces se la llevó de encuentro él mismo, faltándole al respeto a todos los que participaron, incluyendo a su propia gente que trabajó en la organización de todo eso. Entonces, creo que se está acercando un momento, o ha llegado un momento de poner estas cosas claras. ¿Quién quiere qué para la sociedad? El gobierno, que aprovechó muy bien cuando estaba en campaña, es decir, Luis Abinader, el PRM, que aprovecharon muy bien un reclamo que era del pueblo. Lo aprovecharon, pero están cumpliendo. Y dicen que quieren cumplir. Y están haciendo una propuesta que los otros dicen que no. ¡Ay! Ministerio Público Independiente, no. Si yo gobierno es Radamés Jiménez que va, o Jean Alain Rodríguez el que va. Pero la gente ha visto. La gente ha visto las cosas que han pasado y lo que está pasando ahora. Y la gente quería ver castigo a la corrupción y están viendo que se está castigando con procesos judiciales que tienen que ser transparentes, con toda la observación del derecho a la defensa, pero con unos vendavales de pruebas que parecen insalvables. Eso es lo que cualquier persona decente quiere. Ahora algunos políticos quieren otra cosa. Vamos a... Sí, nos tenemos que ir a la pausa. Yo solo quisiera agregar, porque usted ha mencionado, don Uchi, la reforma constitucional de 2010 y la importancia de una justicia independiente, que en esa reforma constitucional además se incluyeron otros aspectos que afectan de otra manera la independencia de la justicia. No es la única forma de afectar la independencia el tema del libre nombramiento y remoción por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, yo creo que es un daño significativo a la independencia de la justicia haber agregado una 8ª silla al Consejo Nacional de la Magistratura, que además es una silla de una de las partes del proceso. Entonces, al final, una de las partes del proceso, que es la parte acusadora, digamos, encabezada por la Procuraduría General de la República, está eligiendo los jueces y a quién asciende y a quién no asciende, y eso también es afectar otro aspecto de la independencia de la justicia al momento de tomar decisiones. Entonces, ahí con esa Constitución de 2010, la verdad es que hay problemas con el tema de la independencia de la justicia desde el 64, desde el triunvirato, con un decreto ley, pero con la Constitución de 2010 se aprobaron un sinnúmero de disposiciones que en este proceso de reforma o de consulta que deberá iniciar ya pronto, hay que volverlo a evaluar. Hay que volverlo a evaluar, no solo lo del nombramiento, sino también todo eso. Pero no hay que olvidar que la Constitución indica que cualquier préstamo internacional tiene que ir al Congreso y ser aprobado por el Congreso. Y el presidente Fernández le dio un poder a Félix Bautista para firmar un endeudamiento con la Sunland, un endeudamiento internacional, sin pasar por el Congreso, y cogieron el financiamiento. El dinero no ha aparecido todavía, pero el gobierno lo debe, el Estado lo debe. Entonces, que hay otras prioridades, no me diga. Parece que la prioridad de los que se oponen es que no haya un Ministerio Público Independiente, y eso ya en sí mismo es un plan de gobierno que está bastante claro, en caso de que volviera.
Eso no se puede descartar, porque nada es descartable, ¿verdad? Pero está claro qué es lo que piensan hacer si vuelven. Todos los que se oponen al Ministerio Público Independiente. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más contenido de interés para ustedes.